Buenos días mis amigos, y hoy continuamos con la pronunciación de la G. Bueno, en un video anterior habíamos hablado de la G, pero no habíamos hablado en su forma de G en sí. Por ejemplo, veamos. En inglés, la pronunciación de la G, especialmente con este tipo de palabras de aquí, se pronuncia como una Y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí se dice chin, que ya esta palabra ya la habíamos visto ayer, bueno, ayer no, en los videos anteriores, y esta es la pronunciación, chin. Bien, también nosotros tenemos que darnos cuenta que la G y la J tienen ese mismo tipo de sonido. Sin embargo, la G, como ya vamos a ver en algún momento, se pronuncia como una G normal. Sin embargo, la J en la mayoría de los casos siempre se pronuncia como una Y. Entonces, en este caso aquí, si nosotros vemos, la pronunciación aquí es shet, y aquí la pronunciación es get. Bueno, no confundirse, porque realmente nosotros en español diríamos que aquí dice head, pero realmente no es head, es como que si hubiese una GU y es get. Y en este caso se dice jet. Por ejemplo, ya que vemos este punto de aquí, esta sí se pronuncia como guess. Sin embargo, como guess, por decirlo así, porque es G-U-E-S. Acá la pronunciación es get, pero también no lleva la U como nosotros esperaríamos en español. Sin embargo, también se pronuncia como get, y esta se pronuncia como guess. La fonética, pues, para esto de aquí sería, vamos a ponerlo acá arriba, sería guess. Y la pronunciaríamos de esa forma, get. Así mismo, entonces tengamos en cuenta ese tipo de pronunciación. Por ejemplo, en este caso, general, bueno, hay que tener en cuenta, yo había dado una clase de schwa sound, que es la mayoría de la fuerza, hay dos fuerzas de voz aquí, gen y termina en roll, general. Entonces esta de aquí tiene menor fuerza de voz, y la pronunciación aquí es gen. Aquí hay un schwa sound que normalmente se elimina, general. Entonces aquí tenemos con mayor fuerza de voz, general. Entonces, en este tipo de pronunciación, normalmente este sonido es muy débil y casi no se pronuncia. Cuando son así, especialmente entre sílabas, general. Entonces es muy rápido la pronunciación aquí, que casi no se toma en cuenta este sonido de schwa sound, que es casi mudo, y es como que pasar a pronunciar la R, general. Bueno, muy bien, entonces les recomiendo a ver mi clase de schwa sound. Bueno, continuando, por ejemplo, con la pronunciación de la G. La G, si nosotros vemos aquí, la G al final se pronuncia como G mismo. Egg, como que si estuviéramos pronunciando la G. Pero nosotros vimos en otras veces que la pronunciación de la G al final pudiera ser como edge, como Y. Entonces aquí tenemos Y, edge. Bien, entonces acá, por ejemplo, vemos el otro ejemplo. Así mismo tenemos rig, y acá tenemos reach, pero esta clase ya la di en un video anterior, donde nosotros
explicamos la terminología de esto que es DGE. Bien, acá tenemos por ejemplo rack. La pronunciación es de esta forma, es rack con G, rack. Suena a veces como K, eso es otra clase donde explico esto. Y sin embargo aquí, en algún momento yo expliqué el uso de la E, aquí pasa a ser como rage. ¿Se acuerdan cuando, bueno, en videos anteriores hemos dicho que la A pasa a pronunciarse como A y sin embargo la G aquí pasa a formarse como Y, rage? Bueno, ver el video anteriormente donde, bueno, estas palabras de aquí no son terminologías en AGE como package. Estas son palabras propias ya que tienen esta forma. Por ejemplo, rage. Y así mismo, aquí por ejemplo veamos, aquí se dice goose. Goose. De hecho es esta U, goose. Y acá se dice juice. La J, como les indiqué, se pronuncia como Y. Bien. Acá la G inicialmente se pronuncia, aquí se dice gust. Y aquí, por ejemplo, es just, la J. Veamos el uso de la J aquí. Just. Lo chistoso es que la J se pronuncia como Y, en fonética se la representa de esta forma como DZ. Sin embargo, para explicar el sonido de la Y, en inglés se utiliza la J, se invierte. Mientras que la J se la pronuncia como una Y y se la representa como DZ, para representar la fonética en inglés de la Y se utiliza la J, es invertido. Bueno, esto es un tipo de clases más adelante explicamos este sonido. Ahora bien, por ejemplo, asimismo tenemos esta, Josh. Josh. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí pronunciamos, como ya explicaba acá, como Y, y aquí no se pronuncia como Y, porque obviamente no cumple la terminología de GE. Aquí se dice solo Jack, Josh. Por ejemplo, hay otros casos especiales. ¿Ya? Y donde por ejemplo la G al inicio se pronuncia como Y, sigue pronunciándose como Y. Por ejemplo, veamos aquí giant, este es un dictongo, giant, aquí se pronuncia como Y, por ejemplo, pero acá no se pronuncia como Y, aquí se pronuncia por ejemplo como G y es goat. Aquí se pronuncia como Y es por ejemplo gentle. Esto es una casi muda, gentle, que en algunos diccionarios las van a poner de esta forma. Gentle, cuando es mudo casi siempre lo ponen como un puntito y es gentle. Aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta, nosotros aquí tenemos la pronunciación de gin. Bien, y acá la pronunciación no porque ya tenemos gin, significa que aquí hicimos begin, no, aquí es begin. Bien, la Y aquí la pronunciamos como la J la pronunciamos como Y en este caso es project. Y asimismo este de aquí es eject. Bien, para este
tipo de caso regular, este es procedure, este es un schwa sound, un sonido débil, procedure. Procedure, la Y, y este de aquí es education. Pues bien, esta es la forma de pronunciar esta palabra como education. Y pues pronunciándola como schwa sound, como se debería decir, la pronunciación es education. Entonces, estas son las dos formas de pronunciarse. Realmente a veces la forma de pronunciar tiene una u otra forma de decirse. Entonces, education o education. Pero yo prefiero quedarme por ahora con education. Pues bien, espero que hayamos aprendido a pronunciar procedure. Este tipo de palabras que utilizamos normalmente, procedure, begin, ¿qué más? Project. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco que me hayan acompañado. Por favor, compartir con sus amigos, suscribirse. Y bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias.